La única constante es el cambio, y el día de hoy me acompaña Eduardo Romo, un ingeniero biomédico que se dedica a la innovación de productos como parte del equipo de investigación y desarrollo de Procter & Gamble en Reino Unido. Nos platica desde los retos de vivir fuera del país hasta su forma de superar la ansiedad y la pena, todo mientras dedica su vida a crear nuevos productos que impactan las vidas de millones de personas. Como decía Thomas Alva Edison, el mundo no le debe nada a ninguna persona, pero cada persona le debe algo al mundo. Bienvenidos a Rompiendo el Molde. Bienvenidos a la primera edición de Rompiendo el Molde, un podcast en el que vamos a estar invitando a gente que nos hable de cómo pensar diferente, de muchos procesos que podemos estar haciendo, tanto en la vida como en los negocios, para tener una vida mejor, para crear un mundo mejor. Y en esta ocasión estoy yo súper emocionado porque está conmigo un amigo, hermano mío de toda la vida que más allá de lo que yo lo aprecio, de lo que yo lo estimo, es una persona que se dedica pues básicamente a la innovación, a cambiar el mundo directamente, ¿no? Entonces, Lalo Romo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Pepe. Un honor de ser el primer invitado al podcast y excelente ser parte de este nuevo proyecto que tienes. Pues mira, esta idea también, y lo estamos grabando después de que estuvimos platicando, viene a México, Lalo no vive aquí, estás en UK, uh-huh. En Reino Unido, y nos vas a platicar mucho de eso. Y bueno, básicamente empieza a salir de idea y sale hasta el nombre, ¿no? De Rompiendo el Molde, justamente con esto de que queremos como hacer el énfasis de la innovación y del cambio. Y ahí, pues quisiera empezar por preguntarte, primero que nos platiques un poquito más sobre qué son tal vez las 3 primeras cosas que alguien debe saber para conocer a Eduardo Romo Escalante. Qué buena pregunta, Pepe. Pues yo creo que tres cosas que deben de saber de mí es que yo soy una persona orientada a la tecnología. Soy alguien que por background soy ingeniero en biomédica. Yo estudié y me crié aquí en la Ciudad de México. Aquí está toda mi familia. Y digamos, mi background es tecnológico y de ingeniero, ¿no? Pero más personalmente es como un proceso de que yo siempre he sido un soñador, ¿no? Siempre he querido hacer la parte del arte y la parte de la ingeniería y ver dónde me puedo meter, ¿no? Entonces, por ese lado, la innovación siempre fue como mi nicho, ¿no? O sea, yo creo que es como ahí yo termino la innovación y de esa manera yo me desarrollé por allá, ¿no? Y tuve una oportunidad que igual y entablamos conversación más al rato de cómo es que yo terminé allá. Pero así fue como yo entré en ese medio, ¿no? O sea, siendo un ingeniero, pero diciendo yo quiero ir a la parte creativa de la ingeniería, ¿no? Y la otra parte, yo creo que la otra cosa que me define a mí es la parte de la introspección y la parte familiar, ¿no? Yo soy una persona que le gusta ir no nada más a los aspectos fríos de la ciencia y de la ingeniería, pero clavarse un poco más en cuál es el servicio de mi profesión a la sociedad, ¿no? Y esto siempre será una cuestión en la que genera como reformarte y reformularte preguntas de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y eso pega mucho en la parte personal de por qué vivo allá y siendo que mi familia y mis amigos están acá y eso transforma mi día a día, ¿no? Entonces, claro, habrá oportunidad ahí. Oye, súper interesante como toda esta mezcla de la que platicas, o sea, ingeniero, arte, impacto en la sociedad, como ya muy profundo aterrizado, mezclando la vida, la familia. Primero quisiera como que atacar tal vez el primer como digamos, estigma del ingeniero, ¿no? O sea, ¿tú crees que cabes así en la definición de ingeniero como tal? Y luego, bueno, ni hablemos de lo de biomédica, ahorita tocamos eso, pero de ingeniería como tal, o sea, ¿tú cómo la ves? O sea, dentro de tal vez ese molde que tiene la sociedad de cómo tiene que ser un ingeniero y cómo eres tú, ¿crees que encajas? Respuesta corta, no. Pero la respuesta como un poco más elaborada sería decirte que yo lo veo como un espectro, ¿no? O sea, y esto también lo vemos muy claramente dentro de la gente con la que yo trabajo, ingenieros en los que estamos en la misma posición, nos pasa que hacemos nuestro trabajo muy diferente, ¿no? Y de la misma manera somos valorados de diferentes maneras. Para ciertos proyectos nos orientan a los que somos más, digamos, yo soy un ingeniero que está más a la parte de estrategia de innovación y cosas por el estilo. Claro. Habrá gente que es extremadamente artística y que dice, tú eres el tipo de persona que tienes que tener en una sesión de creación de ideas para plasmar de algo abstracto en algo que sea un prototipo en ese momento, ¿no? O sea, gente que puede hacer esa conversión súper bien. Y yo lo que veo es que hay un estereotipo muy grande del ingeniero, ¿no? El ingeniero es como
es alguien que es como muy cuadrado de pensamiento y que es bueno resolviendo problemas, ¿no? Y sí, o sea, nos educan para resolver problemas, ¿no? O sea, la verdad es que la educación sí es como cuál es el mejor método para resolver el problema y mover el plan de trabajo. Pero yo lo que veo es que los ingenieros más y más son empujados a un área de sí puedes ser muy bueno resolviendo problemas, pero tienes que cuestionar cuál es el problema a resolver realmente, ¿no? Ya un aspecto un poco más creativo, Ajá, y más atrás. Exacto. Y entonces yo diría que el espectro de los ingenieros va desde alguien que es meramente, muy formalmente educado para resolver un problema muy específico, digamos alguien que está tal vez en una planta de proceso de manufactura y que le dicen, tú vas a hacer que esta máquina sea optimizada así de todo a todo para que aquí podamos meter la mayor cantidad de productos procesados por día o por hora o por lo que sea. Y es una persona que tal vez tiene muy poca libertad creativa, ¿no? Y del otro lado del espectro vas a tener gente que está haciendo arte, ¿no? Arte con ingeniería. Hay gente que está allá afuera utilizando machine learning y diferentes tipos de tecnología para crear instalaciones de arte, ¿no? Que sin tener el contexto de ser un ingeniero, sería tal vez muy difícil adquirir esos conocimientos, ¿no? Porque es gente que sabe programar, gente que sabe de máquinas, gente que sabe de física, de química, para generar estas instalaciones, ¿no? Entonces yo lo veo como algo muy interesante como ingeniero, dónde te pones en el espectro, ¿no? Y la verdad es que yo tal vez estoy ahí en la mitad de que juego con los dos. Mi trabajo me pide que sea bueno en las partes de proceso, claro, pero yo empujo mucho por la parte más artística, ¿no? Ok. Y bueno, ahí metemos ahora sí la parte biomédica, que digo, igual es una carrera que nos esté escuchando, pues dice ingeniería biomédica, yo ni sabía que eso existía. Entonces, ahí más o menos cómo es esta mezcla también, pues ya de la medicina y pues la robótica y todo esto, como tal vez si nos puedes contar algo de lo más interesante que te hayas topado en cuanto a eso en particular. ¿Sí? Bueno, es un mundo, ¿no? Yo lo que, Sí. lo que quiero que la gente que escuche esto que sepa es que yo no inmediatamente me fui a estudiar ingeniería biomédica. Yo entré a ingeniería mecatrónica. Y por la formación que tengo en mi casa, mi papá es un emprendedor y mi mamá es cirujana dentista, yo siempre como que tuve muchos ángulos de lo que me interesaba, ¿no? Y uno de ellos fue la parte biológica. Cuando yo entré a ingeniería mecatrónica, extrañaba la parte de la medicina, la biología y eso, ¿no? Y estuve ahí un par de semestres en mecatrónica. Dije, yo siento que algo a mí me falta, que es poder conectar la ingeniería y eso con la parte viva, ¿no? Las ciencias de la vida. Y entonces fue que yo me di cuenta que había esta opción, esta tercera opción ahí para mí, que fue la biomédica. Yo me cambié de curso, ¿no? Después de un par de semestres me cambié de curso a biomédica. Y fue la mejor decisión que pude haber hecho, porque ahí fue donde encontré aplicaciones donde, para la gente que no sabe lo que es biomédica, puedes mezclar cosas de ingeniería mecánica, robótica, electrónica, con cosas como biología, física, química, orgánica y cosas así, ¿no? Entonces, muchas veces lo que yo le explico a la gente que me pregunta qué haces y que no les puedo decir normalmente por mis acuerdos de confidencialidad, Sí. muchas veces es jugar con la interfaz entre la tecnología y los humanos, de muchos ángulos, ¿no? Puede ser directamente algo como prostético, como una prótesis, o puede ser algo que es, por ejemplo, como usar algún tipo de sensor para identificar una variable en el cuerpo, como los aparatos, por ejemplo, los rayos X, tomografías, resonancias magnéticas. Todo eso es en el mundo de los biomédicos, ¿no? Y hay áreas más avanzadas como lo es, no sé, manejar tu silla de ruedas utilizando las señales eléctricas de tu cerebro, ¿no? Con sensores. Y eso es biomédica también, ¿no? La verdad es que hay gente, dependiendo de dónde están sus habilidades y lo que les gusta, se van para diferentes áreas, ¿no? Ya, totalmente. Bueno, pues vamos a estar testeando ahí tus acuerdos de confidencialidad en lo que resta. No, todo con respeto y vamos, Perfecto. Queremos que mantengas tu trabajo, pero aquí quisiera que nos platicaras un poquito, pues estás trabajando en Procter & Gamble, una de las empresas más grandes del mundo, vale más de 350 mil millones de dólares el market cap de la empresa. Y por ahí quisiera preguntarte, igual ya también llevándonos al cómo es trabajar en una empresa así y sobre todo en un área donde te dedicas a innovar, a la investigación y al desarrollo de nuevas tecnologías, de básicamente dar de forma al mundo de cierta manera. Pues es muy interesante, ¿no? Y yo empecé ahí como un aprendiz, digamos, como un intern, ¿no? Yo directamente a mí me ofrecieron una posición como intern en la cual te dan un año de prueba para estar ahí como intern de ingeniero de diseño, ¿no? Y para mí, yo creo que se me abrió como mucho el mundo de entender cómo una corporación de ese tamaño trabaja, ¿no? Y tiene sus positivos y negativos, ¿no? Yo abiertamente puedo hablar de esto, ¿no? Claro. El trabajar en una compañía de ese tamaño a comparación de trabajar en un startup es
o sea, es gigantesca la diferencia, ¿no? Claro. Muchas de las cosas que tienes acceso en una corporación así es, por ejemplo, a muchísimos recursos. Y para recursos no me refiero nada más a dinero, pero a gente, ¿no? Con muchísimos habilidades y conocimiento que te pueden facilitar la entrada a un mundo de exploración nuevo. Y, por ejemplo, en una startup lo que tienes es como rapidez de impacto, ¿no? En una corporación así tienes que mover muchas cosas para que haya un cambio. Que el cambio puede ser enorme, pero tienes que mover muchos peldaños, ¿no? Claro. En una startup tal vez si eres tú y un equipo de, no sé, 3 amigos, 4 amigos más, se toma una decisión y se implementa en una semana máximo, ¿no? Entonces, ese tipo de diferencia yo lo vi mucho, pero lo que sí es que yo entendí que la parte de innovación, en cierto nivel, requiere muchos recursos, ¿no? Sobre todo en las industrias que son más maduras. Por ejemplo, la industria de Procter es los productos de consumo que se mueven rápido. Uh-huh. Y uno piensa, bueno, ¿qué tanto puedes mejorar una formulación de Salvo o de Ariel o un rastrillo de Gillette, ¿no? Y la verdad es que todo eso son cosas que requieren un gran cumulativo de conocimiento de la gente que ya desarrolló anterior para poder mejorarlo, ¿no? No es como que puedas decir, bueno, puedo mejorar esto con un pequeño cambio, ¿no? La verdad es que hay mucha ciencia detrás de ello. Y eso a mí fue lo que me impresionó mucho. Muchos de los productos de consumo que tú ves en un supermercado, tú piensas, bueno, no sé, es un palo con navajas, ¿no? Un rastrillo. Sí. Así yo lo pensaba, ¿no? La Claro. verdad. Y la verdad es que tienes a gente de todas las áreas de las ciencias y de biológicas y como científicas que han hecho una investigación por años y años y décadas, ¿no? Y tú te das cuenta de la cantidad de innovación que no ha salido porque a veces el mercado no está listo, ¿no? Y eso pedírselo tal vez a una startup es muy difícil. Ese como compendio de gente y de conocimiento a lo largo del tiempo que lo puedan tener y que lo puedan entregar en proyectos. Porque a veces estos proyectos pueden tardar 10 años en estar listos para salir, Wow. ¿no? Y mantener un proyecto vivo por 10 años para una startup que vive al día, digamos, de la inversión que le están dando, es extremadamente difícil. Por eso ves, yo creo que a los grandes en muchas áreas, no nada más en productos de consumo, que tienen tal vez las claves que pueden desencadenar cambios grandes en los siguientes productos, ¿no? Oye, y aquí creo que es una palabra que luego es muy complicada en cualquier proceso de negocio, en una startup y todo, que es justamente, bueno, un par de palabras, estar listo. Uh-huh. O sea, ahí, ¿cómo es que ustedes definen? Porque aquí ustedes la innovación que hacen es directamente en cuanto al producto, ¿no? Y sabemos que la innovación puede ser desde cómo estructuramos a la gente, cómo ganamos dinero, cómo nos comunicamos, pero aquí es 100% producto, lo puro y duro de la innovación, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo es que, tal vez llevándonos por el camino para poder decir, ok, este producto está listo para escalarlo, para probarlo en masa, para que cambie el mundo con esto? Pues es todo un proceso y la verdad es que depende mucho del tipo de producto, de la marca en la que trabajas y todo, ¿no? En la experiencia que yo he tenido, primero que nada, para centrarte en el producto necesitas hablar del consumidor, ¿no? Inmediatamente uno, y esto es así de la escuela de toda la gente que me ha instruido ahí y me ha dado buenos consejos, es siempre debes de ver si hay un problema a resolver que realmente un consumidor, que una persona siente, entonces puedes trabajar para resolverlo, ¿no? Si no hay un problema ahí, o sea, ¿qué estás haciendo con tu tiempo, no? Estás inventando por inventar, ¿no? Claro. Y es muy divertido inventar por inventar, ¿no? Eso pasa muchísimo en todos lados, ¿no? Es la verdad, porque es muy divertido dejar que el espíritu creativo corra libre y a veces, porque no quiero cancelar esa corriente, a veces es muy bueno, ¿no? A veces la gente que tiene esa libertad de explorar puede toparse con algo nuevo muy emocionante. Crear algo totalmente distinto que cambia el mundo también. Sí, que rompe paradigmas y todo. Sin embargo, en el 99.99% de las ocasiones, algo útil de la innovación viene cuando viene de un problema a resolver que ya existe, ¿no? O que uno puede ver que está a punto de presentarse, ¿no? Entonces, yo diría que cuando hablamos del estar listo, lo primero que uno debe ver es, bueno, ¿estamos listos porque el problema existe y lo sienten realmente los consumidores o una persona? Bien, ¿no? Y la otra es, ok, ¿sabemos cómo resolverlo? Y lo podemos validar, digamos, ya creaste soluciones, juntaste tecnología, lo validaste con consumidores y es un éxito, ¿no? O sea, realmente está cambiando la vida de estas personas. Esa es como la otra palomita, ¿no? La tercera para una compañía es, ¿sabes hacer dinero a través de esa solución? Si no lo sabes, o el mercado no está listo porque tal vez tú estás muy avanzado y no van a pagar lo suficiente para generarte dinero, o dos, tu modelo de negocios no es apto para ese tipo de producto, ¿no? Ahorita hemos visto una transformación muy grande de que antes todo era productos, ¿no? Pero ahora ves cada vez más y más servicios,
¿no? Sí. Cosas que reemplazan, que ya no eres el dueño de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo claro es, por ejemplo, el leasing de un carro, ¿no? Uh-huh. Más y más la gente deja de ser dueños de ciertas cosas que son del día a día, pero se dan cuenta de que no necesitan ser dueños el 100% del tiempo. Sí, ¿no? toda esta economía de compartir, el sharing economy, ¿no? También. Exacto. Y eso se está colando a todos los tipos de productos y todos tipos de industrias, ¿no? Entonces es muy interesante porque a veces te topas con un gran problema, una gran solución, y no puedes hacer dinero porque lo estás vendiendo como un producto y necesitas venderlo como un servicio. Wow. Uh-huh. Oye, y a ver, si nos regresamos tantito al aspecto de la validación, Uh-huh. ¿cómo se ve? O sea, ya teniendo ya como una premisa, tenemos un buen problema que resolver. Uh-huh. O sea, que hasta eso Sí. es complicado, ¿no? Sí. Porque luego nos vamos a un problema muy marginal y eso puede ser un problema en sí mismo. Pero ya el aspecto de validación, eso más o menos, ¿cuál es el camino? ¿Cómo es el roadmap ahí? Pues generalmente empiezas con pasos pequeños, ¿no? O sea, si tienes un problema bien definido y empiezas a querer validar tus soluciones, lo que tienes que hacer es normalmente romper esa solución en atributos. Por ejemplo, digamos que tú quieres que resolver un problema para alguien, y este no es mi área de trabajo, pero digamos que quieres resolver un problema respecto a, no sé, la pintura de casa, pintar casas de la mejor manera, más efectiva y que dure muchísimo tiempo, ¿no? Tú creas nuevas pinturas, ¿no? Y las vas a probar con gente. Dice, bueno, aplícala, dime si funcionó, las vamos a probar si dura bien y todo, ¿no? En una casa. Tú no necesariamente tienes que encontrar de esa, digamos que le das 5 pinturas a una persona a probar, tienes que encontrar de la 1 a la 5 cuál fue la mejor y esa la vas a vender. Lo que vas a hacer es probar las 5 pinturas y tal vez pintura 1 te dice, mira, esta pintura se comporta muy bien contra la radiación UV, no se degrada el color. Perfecto. Ese es un atributo que tú guardas y dices, esto tiene que existir para que el consumidor sea feliz, por lo menos en un país muy soleado, ¿no? Uh-huh. Después la otra, mira, esta pintura no huele feo, ¿no? Cuando la aplico, no se está intoxicando la gente alrededor de mí, ¿no? Entonces, mira, ese atributo es realmente valorado por el consumidor. Entonces, de todas tus soluciones, no es que encuentres una, encuentras atributos que después van a formar tal vez solución 6, 7, 8, 9, que son iteraciones, y eso vas haciendo la lista de atributos como la esencia de tu solución. Y una vez que tienes la esencia de atributos que una solución debe tener, ya dices, esto es el paquete que entrego, ¿no? Como una solución. Y esa es innovación muy, muy, muy robusta, como muy firme, ¿no? Sí. Cuando tú haces eso. La verdad es que muchas cosas se innovan y pasan, y no digo en mi compañía, pero en todo el mundo, que dicen, pues puedo innovar 5, porque para eso me alcanzó 5 soluciones, escoge la mejor, ¿no? Y esa la lanzas al mercado. Y a veces esa es la única manera de poner algo en mercado, y Uh-huh. después con más dinero decías, bueno, vamos a hacer un round 2 de innovación y sacas soluciones de 6 a la 10, ¿no? Y así también, ese es como un árbol de soluciones que también se puede hacer. Pero Claro. idealmente quieres agarrar atributos de muchas soluciones y generar una muy buena solución y después lanzarla. Oye, entonces, a ver, esta idea de romper en atributos me parece espectacular porque creo que también hasta se ve mucho, vamos, en cualquier negocio que tú dices, por ejemplo, a ver, yo quiero vender más. O sea, Uh-huh. sea lo que sea que tú vendas, yo quiero vender más, quiero tener más ventas. Uh-huh. Pero te quedas así, pues quiero crecer mis ventas 10%, por ejemplo, digamos. ¿Y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se come, no? Sí. Y entonces tenemos que partir que las ventas son unidades vendidas, precio, esas unidades también son cada cuánto me compran, ¿no? O sea, Claro. y cuántos leads me están llegando de gente que me quiere comprar, o sea... Y al final romper los procesos en partes yo creo que es fundamental. Es algo que yo también he visto siempre como en el aspecto financiero. Para entender financieramente un negocio, 100% hay que partirlo todo. Porque Claro. así ya sabes de dónde viene el valor, ¿no? Entonces, creo que esto muy compartido del aspecto de R&D, de investigación y desarrollo, me llama muchísimo la atención. Y es curioso que dices eso, porque un mentor mío, que de hecho él ya se retiró allá, fue la primera persona que era mi manager, ¿no? Y era una de las eminencias de ingeniería ahí. Y este señor a mí me decía, desde que yo estaba súper chavo ahí trabajando, que me decía, break the problem, ¿no? Y así, rompe el problema. Sí. En segmentos pequeños que tu cabeza pueda manejar, ¿no? Y no me lo decía así como en manera como de, no confío en que puedas absorber todo el problema. Es porque alguien muy experimentado que sabe que los problemas grandes que tenemos hoy a romper, los importantes, no los puedes resolver nada más así diciendo como, esto así se resuelve así, ¿no? Claro. Muchas veces tienes que darte cuenta qué es lo más importante de estos atributos, ¿no? Y él siempre me guió para decir, rompe el problema en pedazos y cada uno de esos pedazos
le dicen stress test, ¿no? Ponlo a prueba, ¿no? Prueba de estrés, ¿no? Y entonces dices, ¿qué tan importante es esto? Por ejemplo, en aeronáutica y en la parte de diseño de vehículos y de cosas así, es súper crucial saber cuáles son los puntos débiles de un auto, por ejemplo, en la parte militar y cosas así. Entonces, el hacer el break the problem y hacer como el stress test de diferentes cosas es súper importante ahí, porque tú no puedes cambiar todo el diseño de un tanque, ¿no? O sea, no puedes hacer así porque falló una vez, ¿no? Lo que tienes que hacer es romperlo en pedazos y decir, fue una parte que se mueve, fue una parte de blindaje, fue una parte de municiones, o sea, todo eso es una estrategia de ingeniería, ¿no? Romper problemas, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con el design thinking, ¿no? De cómo avanzamos un proyecto o un problema hasta una solución. Y siempre es rompe el problema en pedacitos, ¿no? Pedacitos que puedes digerir. Y así vas avanzando, ¿no? Ok. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y creo que aquí también tocas un tema que quería llegar un poquito más adelante, pero vamos a ir derechito ahí. El aspecto de los mentores. O sea, y igual ya lo podemos juntar con esta parte de estar trabajando pues lejos de donde tú eres y al final pues estar como que vulnerable, no es tu gente, no es nada y de todas maneras, pues aquí ya me estás contando, pudiste encontrar a alguien que te dio pues un buen camino, que te ha servido para escalar dentro de esta empresa tan importante. Entonces, ahí esta posibilidad de conectar con la gente, con estos mentores, ahí eso, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo es? Pues particularmente ahí en la compañía donde yo estoy, la parte de los mentores es muy estructurada. Ellos fomentan muchísimo la parte de tener mentores formales y mentores informales. Y a eso se refieren en que tú puedes declarar la intención de yo quiero tener un mentor o tu manager, digamos, te dice ve y platica con esta persona, podría ser un buen mentor para el tipo de necesidades que tú tienes, ¿no? O la verdad es que cuando se da una relación en el área de café con alguien de en diferente área o algo que dices, esta persona podría influenciarme de manera positiva, puedes establecer esa conexión informal, ¿no? La verdad es que yo he tenido la oportunidad de tener de las dos, ¿no? Gente que yo le declaré, y además no significa que es para siempre, ¿no? Gente que le declaras, estoy en un proyecto que involucra esto, y por ejemplo a mí me pasó que estaba en un proyecto que involucraba muchísimo saber de las propiedades de la piel humana a mucha profundidad, y digamos, yo lo vi en anatomía y fisiología, pero hasta cierto punto, ¿no? La persona con la que yo contacté era un doctor en esa área, ¿no? O sea, él había hecho innovación en ese campo, ¿no? Él se iba a los congresos y a los simposios de piel que habían en Milán y todo, ¿no? Entonces, conectar con esa persona no nada más es para tu propio beneficio, sino para el proyecto, porque eso es un atajo, ¿no? O sea, tú no necesitas absorber absolutamente todo el conocimiento, pero esa persona te lo puede destilar en la esencia de lo que te va a ayudar a seguir moviéndote, ¿no? Entonces, para mí, eso yo apoyo muchísimo la parte de los mentores. Yo siento que cada vez que hay un grupo nuevo de interns que entran ahí, todos reciben un mentor, ¿no? No nada más su supervisor, pero un mentor. Y aunque no sea asignado directamente, sucede, ¿no? Y en un ambiente de innovación eso pasa todo el tiempo. Entonces, la verdad es que a mí eso me parece esencial para tener un progreso natural, ¿no? Si no tan estructurado. Igual y hasta para resumirlo, como decías, que la frase que te dijo fue break the problem, ¿no? Y ya con eso fue todo el cambio. Ajá, con eso. En lugar de necesitar estar 30 años. Sí. o el de que te hagan la tarea, ¿no? El chiste no es el mismo concepto de por qué los papás no te deben de hacer la tarea, ¿no? Para que tú aprendas a romper el problema, ¿no? Igual los mentores es lo que deben de hacer. Te enseñan el camino, pero no te resuelven el problema. Esto es totalmente cierto eso. Sí. Una relación muy distinta. Y ahí tú tomaste la decisión de generar estas relaciones informales también. Algo que quiero platicar más adelante es cómo tú eres como persona, que eres tan abierto y así. Pero, ¿qué dirías que es tú como uno de los grandes impedimentos como para acercarte y pedir este tipo de mentorías con esta gente? O sea, y también, ¿qué es lo que termina pasando? O sea, tú pides ayuda a un mentor o lo contactas y le dices, hey, me interesa esto. Y como que, ¿cuál es el sesgo? El sesgo es a que te digan que no, que sí. O sea, más o menos, digo, y en tu experiencia, ¿cuál es como la mejor manera? Yo creo que una de las grandes limitantes, primero que nada, es el orgullo, ¿no? Muchas veces salimos nosotros de cualquier grado educativo que tengas o de experiencias que tengas y crees que lo sabes todo, ¿no? Principalmente yo esto lo he visto sobre todo a la gente que se gradúa de la universidad, salen sintiéndose que saben todo, ¿no? Y yo me sentía igual, ¿no? La verdad, yo dije, yo soy un fregón, me lanzo, me contratan aquí cerca de Londres, me voy para allá y entras y de repente dices, no sé nada.
¿no? Entonces, es una barrera muy fuerte que yo creo que muchos estudiantes en sus primeros trabajos afrontan. Y entre más la gente se especializa en la universidad, he notado que esa barrera es a veces más fuerte porque no tienes experiencia real de trabajo. Eso es algo que, como un tema paralelo, algo que yo veo mucho allá, que siento que es algo que sería que sería algo extremadamente bueno para una cultura como la nuestra, es la experiencia profesional temprana es invaluable. Allá los chavos hacen un semestre de su carrera y se pueden ir a una compañía a trabajar como un internship por el verano o por 6 meses o por un año. Y la educación les permite darse esas pausas y regresar. Entonces, para cuando ellos salen de la carrera, la gente sabe lo que le gusta hacer, no lo que la carrera les dicta que pueden hacer. Claro. Entonces, aquí pasa muchas veces que alguien se entrena en algo, lo que sea, digamos, en ingeniería mecánica, en alguna licenciatura, lo que tú quieras, y salen, se enfrentan a la chamba y dicen, no me gusta hacer esto, ¿no? O sea, Claro. esto es horrendo, ¿no? Y luego se vienen los costos hundidos, ¿no? Ya, ¿cómo me cambio si ya llevo aquí 3 años, 4 años, ya gano bien? Y la gente termina haciendo eso o por muchos años o por siempre, ¿no? Entonces, sí. Eso de una manera personal yo lo he visto que la experiencia de poder tomar esos tiempos y tener experiencia profesional es invaluable, ¿no? Experiencia del mundo real a tenerla allá. Allá, así ya, ¿no? Yo no lo tuve, ¿no? O sea, yo fui del tipo de persona que mi primer trabajo fue al final de la universidad, ¿no? Sí. Y yo tuve buena suerte de que pude tener ese camino y encontré algo bueno, pero pues tengo 1000 amigos que me han dicho, no, pues yo probé esto y un infierno, ¿no? Y por la parte de cómo te aproximas a los mentores y eso, mencioné lo del orgullo, ¿no? Es la primera barrera. La otra barrera es el pensar, generalmente cuando te acercas a un mentor es una persona más experimentada, a la cual tú dices, esta persona es un picudo en esto, lo que sea, ¿no? Alguien que admiras. Alguien que admiras, por lo menos en ciertas áreas, ¿no? Sí. Y una de las barreras es pensar que esa gente está demasiado ocupada para ayudar a alguien en tu posición, ¿no? Y eso pasa en todo el tiempo. O sea, uno muchas veces asume que la posición superior a la tuya están más ocupados y pueden ponerte menos tiempo. Y la verdad de las cosas es que la estructura de liderazgo es al revés en esa percepción. Sí, la gente está más ocupada en ciertas cosas. Y yo diría que en lugar de ser más ocupadas, lo que tienen es una presión mayor, porque las decisiones que ellos tienen pueden tener un impacto de mayor espectro, ¿no? En más gente, de mayor valor en la compañía y cosas así. Uh-huh. Sin embargo, esas personas, al menos en la teoría, deben de tener más tiempo para hacer una influencia positiva dentro de la compañía, ¿no? Alguien que es un jefe que está ocupado todo el tiempo y no puede hablar con sus empleados, no es un buen jefe, ¿no? Esa persona debe de encontrar la manera de decir, hago mi chamba, pero también tengo tiempo para ayudar a los que yo estoy manejando, ¿no? Dentro de mi compañía. Entonces yo creo que esa es una barrera grande, asumir, ¿no? Asumir que están ocupados para ayudarte. Y yo vi mucha gente que les daba como pena acercarse y decirle, tal vez a una de las eminencias de allá, que les hicieran espacio media hora a la semana para platicar con ellos. Y cada vez que yo les decía, yo venía así de un entorno más, pues lánzate, pregúntales, ¿no? Como más latina la cosa. Lo hacían y decían, sí, por supuesto, ¿no? Entonces muchas veces es eso de, aviéntate, pregunta, y si están muy ocupados te lo van a decir, pero nunca asumas que alguien no te puede poner el tiempo para ayudarte a mejorar, ¿no? Cuando asumimos algo así, nos robamos la oportunidad nosotros solos, ¿no? Totalmente. Oye, y ahí, digo, también aprovechando, haciendo un paréntesis, porque ya tocaste el tema de la pena. Yo en lo personal, toda mi vida, me considero, vamos, hasta mis 30 años de a full, de haber sido una persona sumamente penosa. O sea, eso fue algo que aprendí yo desde que estaba chico, que, bueno, mi papá, que es también penosísimo, y eso es algo que la gente no me puede creer o que me dice que no, porque pues digo, es en la tele y así, y me dicen, no, ¿cómo va a ser penoso, papá? Es penosísimo. y bueno, como que siempre he sentido como ese dolor, porque verdaderamente tú quieres expresar, todo el mundo queremos hacerlo, pero es como esa autosabotaje de decir, no, mejor no, o no quiero dar data, o no quiero molestar, ¿no? Sí. Esas palabras, no quiero ser una molestia. Sí. Y en realidad no, yo creo que la gente, por ejemplo, estos mentores, la gente con la mayor capacidad y ganas de compartir, es justo la que más sabe, ¿no? Y algo tan importante que decías como
justo esta parte de que están ahí toda esta gente para hacer que tú puedas lograr un mejor trabajo. Uh-huh. O sea, el trabajo del líder ya no es trabajar duro. No. Es generar el ambiente para que los demás puedan generar ese trabajo, ¿no? O sea, es más esa parte. Entonces, volviendo a este aspecto de la pena, o sea, ¿cómo es que tú, por ejemplo, has tenido siempre esta chispa, este potencial de conectar con gente aquí y allá en todos lados? A mí me interesa personalmente que platiques, porque digo, lo hemos platicado algunas veces, pero me parece muy interesante. Pues, primero que nada, yo diría, la pena yo lo veo como algo que es la percepción de qué tan penoso eres o qué tan reservado eres en ciertas cosas. Es algo que, por ejemplo, tú lo dices, ¿no? Tú me preguntas, ¿Pepe es penoso? Y yo diría, no, o sea, velo, por amor de Dios, ¿no? Pero uno mismo tiene una percepción de qué tan penoso es y qué tanto se guarda ciertas cosas, es ¿no? Totalmente cierto. Entonces ahí es una dualidad completamente, ¿no? O sea, entonces, y yo creo que tiene mucho que ver también con las personas que son introvertidas y extrovertidas, ¿no? O sea, a mí la gente me dice, cuando trabajo con ellas, súper extrovertido, ¿no? Y yo, pues sí, pero la definición de ser introvertido o extrovertido es dónde recuperas tu energía para las interacciones, ¿no? Y para tu vida en general. Dicen que los introvertidos recuperan su energía para poder generar, trabajar, lo que sea, ser felices cuando están en tiempo con ellos mismos solos, ¿no? Y los extrovertidos ahora sí que agarran energía de las interacciones sociales, ¿no? Es más o menos un modelo de pensamiento, ¿no? Sí, correcto. Y yo no me identifico en eso. Yo me identifico como... A veces agarro energía cuando estoy con gente y a veces agarro energía que yo ya quiero estar solo, quiero estar 2 horas solo. Entonces, igual, es un espectro, ¿no? Nunca es como uno o el otro. Y dentro de eso, pues la pena, ¿no? Yo creo que a mí lo que me empujó mucho, si estaba con tintes introvertidos y penosos, lo que me empujó mucho a dejar de hacerlo es que no tenía opción, ¿no? O sea, yo me mudé para allá, era la primera vez que yo estaba en el Reino Unido. Lo bueno es que tenía buen inglés para el momento cuando yo me fui, sí. Pero tener buen inglés no es garantía de que puedes comunicarte bien, ¿no? Con la gente de allá. Claro, ¿no? O sea, la parte cultural... Y más allá que tiene el acento también bien pesado, es muy diferente, ¿no? Sí, y la parte cultural, la parte corporativa es otra capa, la capa como técnica, que ellos manejan un lenguaje técnico específico. Todas esas eran capas que como que agregaban barreras que si yo decía, me tengo que aventar a todo, pues iba a ser una fricción que hasta hoy no iba a poder estar a gusto, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, desde el primer momento dije, no voy a buscar irme a vivir con gente que hable mi lenguaje, por ejemplo. Yo me tengo que meter, me tengo que aventar y empapar en esta cultura y en esto. Entonces me fui a vivir con colegas del trabajo que hablaban inglés nada más, o sea, nada de español aparte, ellos no hablaban. Trabajaba con todos los de mi equipo de habla inglesa también. Entonces, ahora sí que me puse en una situación donde yo, pues sí, fui forzado un poco, pero también me forcé hasta cierto punto a no tener un escape de decir, no necesito involucrarme totalmente en lo que estoy haciendo, ¿no? Y a veces es más cómodo no involucrarte al 100%, ¿no? Porque dices, bueno, es más fácil si yo me iba a vivir con españoles, por ejemplo. Y por lo menos fuera del trabajo yo hablaba español, ¿no? Y mi mentalidad se mantiene ahí. Pero a mí eso me ayudó mucho, ¿no? O sea, yo lo vi más adelante en la parte de que mis amigos me decían, pues es que tú siempre te integraste y te comunicaste perfecto aquí, ¿no? Y yo, internamente, hablando del interno versus el externo, sí, yo sentía que estaba como un imbécil, ¿no? Ahí, o sea, yo iba a las juntas y decía, quiero decir esto, y ya que lo decía, me quedaba pensando, decía, soné súper mal, ¿no? O sea, soné como que no sé nada, ¿no? Y la gente no lo ve así, ¿no? La gente tal vez dice, pues mira, tiene un acento, ¿no? O cosas así. Sí, sí. Pero no te está tirando así como que no sabes nada, ¿no? Hateando ahí. Sí, no, para nada. Pero eso fue como ahí, como tumbando esas percepciones para mí, ¿no? Y entre más lo hacía, como que noté que pues, menos sentido tenía estar de penoso, ¿no? Y hasta la gente como que lo aprecia mucho. Entonces yo creo que mucho tiene que ver, como decir, te avientas y te empapas, ¿no? Y la pena se va quitando, ¿no? Cada vez más. Y entre menos opciones tengas, pues más forzado estás y listo ya, ¿no? Al principio yo creo que eso es bueno, ¿no? Mientras menos opciones tienes, a veces pues te estás forzando más, ¿no? Claro, sí. Bueno, y volviendo un poquito ya, tomamos como paréntesis un poquito personal, y volviendo a la parte del diseño de negocio, llamamos problema, hablamos de identificar justamente los atributos
para poder crear una mejor solución en esta validación, iterando, ¿no? Hasta, pues, nunca vas a tener algo perfecto. Eso también que nos queda para el tema de la pena. Sí, exacto. Igual para el producto. Hay mucho también esta frase, ¿no? De si tu MVP, tu mínimo producto viable que estás probando no te da pena, es que ya vas tarde, ¿no? Sí. O sea, sí. Entonces hay que probar rápido y mucho. Y luego esta parte ya al final, que es la de generar dinero, ¿no? Que al final, digo, los negocios tienen un gran potencial de impactar al mundo, de darnos pues muchas soluciones, de las cuales pues ahorita estamos disfrutando varias nosotros, quien está viendo esta transmisión, quien está escuchando. Y bueno, pues se necesita hacer dinero de alguna manera y eso es una parte natural de que algo sea sostenible, claro, ¿no? Entonces, en cuanto a ese diseño del modelo de negocio y de revenue, ¿ahí qué nos podrías platicar? ¿Ahí cómo se integra? Pues ese es un área muy interesante y fíjate que nosotros en innovación lo que hacemos es nos asociamos con las áreas de la parte comercial y la parte de finanzas para que ellos nos orienten lo más posible. Porque, digamos, ellos son personas que estudiaron para eso, ¿no? Ellas son personas que su día a día es analizar la distribución de la gente que está utilizando cierto producto de esta manera o los reviews de Amazon, cómo van para ciertos productos y cosas así. Entonces, tienen todo el conocimiento que se refleja en números, en cómo se mueve el dinero de, por ejemplo, de Procter en ciertos productos, para decirte, ¿sabes qué? Algo que tú estás como aventando hacia el negocio que podría ser una buena idea, se puede mover así o en esta área, lo que sea. Y ya que te asocias con ellos, empiezas a desarrollar modelos de negocios, ¿no? Va a ser esto como un producto clásico, como que tú lo vendes a través de un súper y lo compran en los anaqueles y se lo llevan así, ¿no? O este va a ser un tipo de producto que solo puedes comprar desde la tienda en línea de alguna de las marcas de Procter, ¿no? O, ¿sabes qué? La única manera que puedes hacer esto es si las personas pagan como una renta, un lease del servicio y les llega, por ejemplo, una tableta de lavado de platos cada semana, ¿no? A su casa por correo en un sobre, ¿no? Todas esas cosas, diferentes modelos de negocios, tienen que venir respaldados de cómo se mueve el mercado hoy y para dónde va la compañía, ¿no? Y el otro ingrediente que es debatible a cuál le haces más caso que al otro es para qué está listo el consumidor. Y lo digo que es debatible porque lo hemos visto con compañías muy grandes como Apple y grandes de la tecnología, que aunque el consumidor a veces no esté listo, lo empujan, ¿no? Correcto. Y a veces es necesario para cambiar el mundo, un mundo que está estancado en su manera de ser, cambiarle ciertas cosas, ¿no? O sea, y a veces el mercado no está listo, pero cuando lo está, esta gente en estas áreas nos dicen, ¿sabes qué? Podemos hacer pruebas, ¿no? Nunca una compañía de este tamaño se va a aventar a hacer, pues sí, producimos 10 millones de productos por día, y vemos si funciona el modelo, ¿no? Jamás, ¿no? O sea, ni de chiste. Caso. Pero lo que hacemos es somos ejercicios o experimentos, ¿no? Que le dicen de transacciones, ¿no? Le dicen TLEs, Transactional Learning Experiment. Los TLEs, básicamente son como pruebas pequeñas de mercado en la que dices, vamos a escoger, digamos que tú quieres innovar aquí en una bebida refrescante, ¿no? No sé si te has dado cuenta que a veces los tamaños de un refresco o algo así son diferentes en Cuernavaca, ¿no? Y dices, mira, yo nunca había visto esta botella. Sí, yo me acuerdo que yo vi no voy a decir la marca, pero yo vi un refresco de 3 litros. Antes de que existieran las de 3 litros aquí, yo la vi ahí, ¿no? Y dije, bueno, o sea, porque esto no está en la Ciudad de México, ¿no? Esto obviamente es para donde vamos, ¿no? Y eso seguramente era un cierto modelo de experimento o de TLE en el cual escoges un mercado aislado que refleja tal vez en cierta manera tu mercado objetivo, que pues, obviamente sería la Ciudad de México, y pruebas cómo le va ahí, ¿no? Y es mucho más fácil manejar una operación en Cuernavaca que en la Ciudad de México, ¿no? Una introducción de un producto y también ver, bueno, cómo fue el impacto en los camiones, ¿no? O sea, cabían bien los productos, en los anaqueles, la gente lo escogía por sobre la de 2 litros o de 2 litros y medio. Todas esas cosas, tú lo puedes ver como en una burbuja, ¿no? Esos experimentos. Y puedes ir desde súper chiquitos, que generalmente es como empieza todo, o sea, que dices, bueno, con unas cuantas personas en una tiendita, hasta cosas que puedes involucrar, por ejemplo, una ciudad completa o en un par de países, ¿no? Así dices, pues voy a hacer un desarrollo global, lo pruebo en Brasil, lo pruebo en Estados Unidos, lo pruebo en algún lugar de Europa y tal vez en algún lugar en Asia. Claro. Y muchas veces eso dicta si vas a hacer un lanzamiento global o si nada más debes de hacerlo por regiones, ¿no? Entonces,
todos estos ingredientes que te dicen el modelo de negocios, si está listo el consumidor, la evidencia que tienes de las pruebas, te van a ayudar a hacer un buen modelo de negocios. Y no nada más eso, pero en dónde vas a poder vender eso, ¿no? Okay. Que a veces es muy difícil saberlo desde el inicio, ¿no? Hay cosas que nosotros a veces entendemos de mercados súper desarrollados, en Europa, en Estados Unidos o en Asia, que son súper afines con alguna tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, hay mercados en el mundo que la parte de dermatológica es 1000 veces más desarrollada que en México. Y si encuentras algo que ellos usan, pues igual es buenísimo, pero si no estamos listos aquí en Latinoamérica o algo así, no lo puedes vender, no lo puedes adoptar, o la línea de producción no lo puede construir en estos momentos, ¿no? Entonces eso es muy importante, toda esa mezcla, ¿no? Y la verdad es que nos rompemos en equipos que pueden hacer diferentes operaciones para hacerlo real, ¿no? La verdad es que esto no es el trabajo de una persona. O sea, un desarrollo de producto en Procter toca miles de personas hasta que se lanza. Ok. Sí. Wow. Sí. Y entonces en este proceso en el cual se involucra tanta gente, ahí mi duda es, como ya habíamos platicado un poquito de las startups contra las empresas grandes y así, o sea, ¿cuánto tiempo toma? ¿No? O sea, y también qué tan satisfactorio, qué tanto te molesta, como hasta cierto punto esos tiempos que toman de más, que tal vez sin un poco de tanta burocracia pudiera hacer todo más rápido ahí. O sea, porque hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Claro. Pues la verdad es que depende de la línea de producto, ¿no? Y hasta de las marcas y el tipo de iniciativa. Hay cierto tipo de innovaciones que yo creo que salen cada par de años. Hay cosas que salen, tal vez se tardan unos 4 años y hay cosas que tardan más, ¿no? Y la verdad es que en el mundo de hoy, aún en las compañías grandes, y esto hemos sido empujados por las startups, ¿no? Tenemos que ser más rápidos, ¿no? Y cada vez más ves más programas que tienes un año para probar que tu idea es buena, que tienes una solución al problema y que la puedes validar hasta cierto punto, ¿no? Y entonces la compañía ya después va a hacer como el funding necesario para lanzar esto a una experimentación mayor, o pensar, ok, como una de las grandes cosas para contemplar aquí para la gente que escucha es que cuando una compañía tan grande que produce tantas cosas desarrolla un nuevo producto, no es como, bueno, pues pongo en mi fábrica un nuevo producto y ya, ¿no? O sea, muchísimas veces nosotros estamos manufacturando miles de millones por productos al año y diferentes líneas en diferentes máquinas en diferentes lugares del mundo y se transportan de manera diferente. Meter una cosa más a la ecuación es difícil, ¿no? Y muchas veces involucra construir una nueva línea de producción porque ese producto no puede ser construido en ninguna de las anteriores, ¿no? O hay líneas de producción que ya están a punto de ser obsoletas. Entonces, es una maraña muchas veces poder hacer eso. Y por eso a veces entiendo lo de los tiempos. Por la parte personal, yo diría que a veces es frustrante no poder hacer innovación que sale así, ¿no? Y más cuando yo lo veo que gente se mete a Kickstarter o a Indiegogo y pone, mira, esto está perfecto. Y ves que le están metiendo ahí la gente donaciones en el crowdfunding, ¿no? Sí. Y eso obviamente es como un innovador puro. Es como dices, así me gustaría hacerlo, ¿no? Claro. Pero también ves la tasa de fracaso es altísima, ¿no? Sí. Cuando te metes en ese rollo. Entonces yo diría que las corporaciones grandes ahorita hay un balance entre querer hacerlo más rápido y siendo realistas cuánto más lo puedes acelerar, ¿no? Sobre todo por la parte de una vez que ya tienes una solución, cómo haces la manufactura y distribución global, ¿no? De esto. Bueno, ya escalar definitivamente toma tiempo. Sí. Y entonces, digamos así como en tu ideal, así digamos que pudieras tener lo mejor de los dos mundos, como la agilidad, los recursos, la gente, todo. Como ¿cuánto tiempo sería lo que tú dirías que te tomarías en desde que identificaste el problema hasta que está ya, digamos, empezando a escalarse la solución a nivel global? Ok. Pues yo diría, pensando en productos de consumo, porque si hablamos de coches es otra cosa. Productos de consumo, yo diría tal vez entre 1 y 2 años sería para mí ideal, ¿no? O sea, para mí, 1 año de investigación pura, por ejemplo, yo algo que no comenté es que el área de investigación donde yo estoy es Front-End Innovation, que es como el principio de la innovación, ¿no? Nosotros no somos el único área de innovación. Tenemos, yo estoy ubicado ahí cerca de Londres y tenemos en Boston al otro grupo de innovación que recibe nuestras ideas validadas hasta cierto punto y nos ayudan a escalarla, ¿no? Okay. Entonces, para mí, la primera etapa, que nos dieran 1 año nosotros para encontrar, aquí hay una área de oportunidad, un problema que realmente siente y estas son las soluciones o los atributos de la solución,
tener un año para hacerlo, yo creo que sería muy bueno, suficiente, y un año para después darle chance a estos chavos de escalar la solución, ¿no? Okay. Y decir, bueno, venga, la podemos escalar, pero tal vez nada más en Brasil y aquí. Y regresan a nosotros. Es suficiente y tal vez decimos, no sabes qué, tu mercado clave es Alemania. Si no te brincas, si no puedes con Alemania, no importa lo demás, ¿no? Entonces, cosas así, tener esa como dualidad y tener tal vez un año y un año sería un modelo muy ideal para mí. Y esto es súper grandes rasgos. Claro, 100%. Oye, y más que nada también habíamos platicado, pues hay diferentes como que formas de innovar, pero Quisiera tener más claro como la razón y la finalidad que hay detrás de innovación que buscan, por ejemplo, ahí en Procter. O sea, ¿cuál es? ¿Es hacer más dinero? ¿Es tener un producto más amigable con el ambiente? ¿Es que el consumidor esté mejor? Como que tal vez hay una línea de prioridades o cómo es la cosa. Sí, no, o sea, ahí la misión de ellos es realmente mejorar la vida del consumidor. Nosotros sabemos que estamos metidos en las casas de la gente con 1000 productos. Yo creo que hay muchas cosas que si ahorita van y revisan su cocina, su baño y todo, y le dan la vuelta al paquete de lo que se estén agarrando, muchas cosas van a ser Procter, ¿no? Y a veces ni se lo imaginan, porque la marca como tal igual y dice algo, pero ya que le das la vuelta ves el Procter & Gamble, el P&G, ¿no? Al lado. Entonces, por ese lado, sabemos que tenemos una presencia muy grande y por lo tanto una responsabilidad de entregar buenas cosas, ¿no? Y yo he cuestionado esto en el pasado, ¿no? Como en la parte profesional que yo digo, yo estoy formado como alguien en ingeniería biomédica, yo debería de estar trabajando para un hospital, ¿no? O desarrollando equipo médico. Claro. Y digo, sí, o sea, puede ser algo que en algún momento tenga curiosidad para hacerlo. Pero algo que a mí me brinda mucha tranquilidad es que el alcance de un producto de consumo es en billones de personas, ¿no? Entonces, si tú ayudas a la vida diaria en pequeñas cosas a la gente, claro, subestimamos eso, la verdad, pero muchas veces que alguien pueda tener, que alguien deje de tener, por ejemplo, un problema de caspa, ¿no? Pues suena una tontería, ¿no? Sí, pero claro. A una persona que tal vez ya tiene 50,000 problemas más encima, estás quitando uno que puede ser insignificante cuando lo ves en una lista, pero puede ser una de las cosas que lo están manteniendo bien, ¿no? O alguien que dices, bueno, me tardo menos lavando los platos o me tardo menos rasurándome, cosas así, o no me corté ahora que me rasuré. Todas esas cosas que suenan como súper insignificantes, muchas veces cuando las sumas en una compañía que tiene tantos productos, hace una diferencia. Entonces, es muy difícil a veces verlo cuando empiezas porque yo quiero ir a cambiar el mundo como lo hizo Elon Musk, ¿no? Sí. Y pues sí, igual y tienes tu oportunidad, pero muchas veces hay estos trazos invisibles de innovación que hacen que la gente y el estándar de vivir de la gente sea muchísimo más alto de lo que normalmente lo evalúan, ¿no? O sea, ¿cuándo tú has visto a gente en México que está batallando con productos de consumo que ves en el súper así bestialmente, ¿no? Como antes, ¿no? Que decías, bueno, sé que hay gente que va y lava la ropa en el río, ¿no? Eso es una realidad. Pero hasta para ellos hay líneas de productos, ¿no? Y hasta para lo más premium. Entonces tratamos de ayudar desde el principio de la cadena de la gente que está sufriendo mucho hasta la gente que tal vez no lava un plato ellos mismos, ¿no? Jamás. Entonces, pues sí hay un gran propósito detrás de la empresa. Entonces, por eso que pues se ponen la camiseta y se ponen a soltar los chingadazos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, yo sé que habrá gente que tiene más pasión por eso que otros y que se la cree más. Pero a fin de cuentas, por ejemplo, alguien como yo que pues cambié mi vida para ir para allá y todo y que sí cuestioné en momentos de, bueno, estoy usando mi tiempo de manera adecuada. Lo que dije, bueno, ¿cómo estoy usando mi tiempo y cuál es el impacto? Antes de cuestionarme, es la mejor manera. Es como, lo que estoy haciendo es bueno, está generando un bien en el mundo. Claro. Algo que yo a veces le digo a la gente con la que me junto. Es como, me estoy juntando con alguien que es una influencia positiva en el mundo. Y si es sí, pues quiero que sigan siendo mis amigos, ¿no? Si no, pues la verdad, ¿para qué, no? Va para atrás. Va para atrás. Y es lo mismo que yo hago con mi chamba, ¿no? Si en algún momento yo dijera, pues sí, o sea, esto está padre y me pagan y todo, pero estoy haciendo algo decente para la humanidad. Y si es un no, pues ahí cuestiónatelo, ¿no? Claro. Y dentro de toda esta cultura y toda esta oportunidad como nos la narras y también llegando un poco con la parte personal, quisiera que cuentes de historia que yo me la sé perfecto de cuando conociste ahí al director de Procter en esta junta que tuviste y que compartas cómo es que pudiste conectar con él. Sí. Pues fíjate, he tenido sorpresas con interacciones con gente como de muy alto rango ahí en Procter. He tenido contacto, por ejemplo, con gente que es miembro como del board ahí. Uh-huh. Y con gente que está como en la C-suite, ¿no? Y muchas veces estas interacciones son
son planeadas, ¿no? Hay veces que ellos saben que al talento que está en la compañía los quieren exponer a una persona que tiene toda la experiencia del planeta, ¿no? No estoy seguro de cuál es de las experiencias que tú te refieres, pero una de las que yo me acuerdo mucho es cuando nos introdujeron a una de las personas en un evento en Las Vegas que tuvimos, porque ahí está, no sé si los que nos escuchan conocen del CES, que es el evento de tecnología en Las Vegas, donde se anuncian todas las cosas nuevas que van a pasar y todo. Sí. Y ahí, por ejemplo, a un grupo de jóvenes que nos metieron ahí a tal vez ayudar en este rollo del evento, tuvimos una hora para platicar con el CEO, ¿no? Y en ese momento era David Taylor, ¿no? Y entonces yo me quedé así. O sea, obviamente te dicen, vas a hablar con el jefe de jefes de aquí. Pues es duro, ¿no? Y en ese momento, pues todos estamos nerviosos y todo. Entra al cuarto y te das cuenta que es un humano, ¿no? Es de carne y hueso el señor. Sí. Es muy buena onda y todo. En ese momento él estaba ahí como la persona como CEO. Pero también te das cuenta que es alguien que tiene una experiencia que, pues, tú estás muy corto todavía, ¿no? Pero eso es muy padre porque te da una aspiración de decir, esta persona no llegó ahí como por un dedazo, ¿no? Es una persona que de hecho, él empezó en una planta, ¿no? Y creo que era como un jefe de línea o algo así. Órale. Y escaló a ser la persona que dice, que llegó a decir así, esta es la trayectoria para el futuro de Procter, ¿no? El gente que hablaba con los reales inversionistas de Procter y todo. Entonces, esas historias de éxito y de liderazgo, es muy padre tenerlas como de primera mano, ¿no? Y a veces tú lo ves como en las compañías grandes siempre es como los town halls o los webcasts, ¿no? Que los líderes hablan a través de una videoconferencia con toda la compañía, ¿no? Y a veces son bimestrales o a veces son semestrales o algo. Y a veces pueden llegar a ser un poco impersonales. Cuando tienes una experiencia de uno a uno así, es increíble, ¿no? Porque te das cuenta, primero que nada para mí era, bueno, yo quiero saber que esta persona sea un humano, ¿no? O sea, quiero ver que sea una persona con sentimientos que no nada más tiene un mensaje escrito, un script. Y sí, ¿no? O sea, hay varias preguntas ahí que nos dieron chance de hacerle ciertas preguntas porque obviamente teníamos tiempo limitado. Y me acuerdo que tú y yo habíamos tenido un viaje, ¿no? A la playa recientemente, justo antes de que yo me lanzara para Las Vegas. Y tuvimos una reflexión de que momentos así de que dices, pues estoy disfrutando mucho la vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo, no? Y qué es lo que cuando lo haces no te cansas de hacerlo. Y creo que tú le estabas aventando el frisbee a tu dálmata, a tu perro dálmata. Y veíamos que tu dálmata no se cansaba de ir por el frisbee, ¿no? Y era euforia total, ¿no? Por el frisbee. Y entonces de ahí salió como el pensamiento de cuál es tu frisbee, qué es lo que siempre puedes hacer, que te trae una alegría o una satisfacción tal que lo vas a seguir haciendo, aunque obviamente el perro se estaba muriendo de cansancio después de ir 30 veces, ¿no? Sí, echando el bofe ya. Pero esa, por ejemplo, emprender yo siento que es mucho así, ¿no? O empujar tu carrera con todas tus fuerzas es así. Claro, es difícil, le estás dando toda tu energía, pero hay una satisfacción enorme por la cual lo estás haciendo. Y yo le formulé una pregunta con esos tintes a él, ¿no? ¿Cuál es tu frisbee, no? Y él me decía que era su familia, ¿no? O sea, el poder mantener ese contacto con la familia. Y el que te diga a alguien eso en una posición así, que yo me imagino que su agenda es fuerte, es porque él dice, pues, o sea, yo estoy centrado en que puedo manejar una compañía así, pero si en una posición de tal liderazgo yo todavía puedo tener a mi familia cerca, es una gran ganancia, ¿no? Sí, entonces claro. él así me lo dijo. 100%. Y también como el valor de las historias para conectar con la gente, ¿no? O sea, yo estoy seguro que no se acordaba de las otras preguntas que decían, sí, ¿qué fue lo más difícil? O lo que sea. A ver, ¿cuál es tu frisbee, hermano? Sí, ¿no? Sí. Ya echando de toda la historia. O sea, definitivamente algo más memorable. Y, o sea, yo platicándote también, como decías tú hace rato, yo tampoco trabajé cuando estaba en la universidad. Y no fue por una falta de ganas. Nadie me contrataba, ¿no? O sea, nadie me contrataba. Y pues yo era de que sacaba puro 100 y así en la escuela, ¿no? Entonces yo me quedaba así, oye, pues qué está mal, güey. O sea, ¿qué estoy haciendo mal, no? Y en algún punto ya tuve una entrevista ahí en Vancomer. Y era para entrar justamente a manejar los portafolios de deuda. De los cuales yo no sabía nada, ¿no? O sea, yo conocía más o menos. Y como decías hace rato también, la escuela no te da lo que necesitas para desempeñarte bien en el trabajo, más allá de la disciplina. Y dije, a ver, ¿cómo le voy a hacer para quedarme aquí?
Y hace pocos días, o sea, pocos días antes de esto había tenido la oportunidad de ir a jugar béisbol que no había hecho desde hace, yo creo, como 5 años antes de eso, ¿no? Pero fui y resulta que pues ya voy, bateo y me dicen que me vaya a correr a segunda en un campo chiquito en el que te sacan, o sea, estaba totalmente fuera de lugar irme yo por una base más, ¿no? Y de todas maneras me voy porque me están gritando y ya cuando es el momento de llegar allá a segunda base que me van a sacar, pero por 1 kilómetro, me aventé como maldito maniático, como si estuviera jugando la Serie Mundial, ¿no? Y total, llegó safe y todo. Me paro y estaba yo hecho un santo Cristo, la cara cortada, la panza, las piernas, los brazos, todo. Y era así de, güey, pues ¿por qué? O sea, porque estás jugando un partido de que no importa, güey. Y para mí esa historia, para mí era como de, pues así soy. O sea, no importa, pues no me importa que no importe. O sea, yo estoy aquí haciendo al 100%. Claro. Y en ese momento, en esa entrevista, me preguntaban, ¿sabes hacer tal cosa? ¿Sabes la curva de rendimiento? ¿Sabes no sé qué? Y decía, no, pero aprendo. Y déjame contarte quién soy. Les conté esa historia y al día siguiente estaba contratado, cabrón. O sea, buenísimo. Entonces, sí, como que el valor de las historias, yo creo que soy un verdadero, ¿cómo le podemos decir? Un apasionado, un creyente 100%. Me encanta el no importa que no importe. Exacto. Oye, y también para tocar el tema un poco de lo que es vivir lejos de tu país, lejos de tus amigos, de tu familia. Ahorita que dices el CEO, una gran persona familiar, yo sé que tú eres una persona muy, muy apegada a tu familia. Por más que logras conectar con quien se te atraviese, tienes tu core muy, muy ahí siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta experiencia personalmente de estar lejos de casa, forzándote también a nuevas experiencias, por ejemplo, a no hablar español, como decías? ¿Cómo es eso? Pues es difícil, la verdad. O sea, yo creo que nunca va a dejar de ser difícil alejarte de tu país. Al menos para una persona como yo. O sea, como dices, yo estoy muy centrado en mi familia, en mis amigos. Yo hice de mis mejores amigos y experiencias aquí en México, porque pues aquí pasé la mayor parte. Todavía llevo más tiempo de vivir en México de lo que he estado en UK. Sí. Pero es difícil, ¿no? O sea, una de las grandes cosas, más allá de no poder ver a la gente, porque la verdad es que ahora con la tecnología, pues sí ayuda, ¿no? Te puedes echar un FaceTime, un Zoom o algo así, ¿no? Que es algo que hago regularmente, por ejemplo, con mis papás y con amigos. Pero lo que no tienes es como el tiempo de respuesta, ¿no? O sea, a veces si algo llega a pasar, la realidad es que yo no puedo estar, aunque si tengo muy buena suerte de encontrar un vuelo y subirme en un par de horas y vuelo y vengo para acá y todo, realmente yo creo que son como unas 24 horas en las que yo no puedo ayudar si algo pasa aquí. O sea, imposible. Horas muertas. O sea, y es estar ahí en el vuelo, ¿no? Pensando en lo que no puedes ser y no conectarte ni nada. Entonces, para mí eso fue algo que yo tuve que afrontar, o sea, muy, muy pronto, como desde que me fui para allá, ese problema de no puedo ayudarnos rápidamente si lo necesitan. Y la verdad es que yo soy afortunado que si puedo decir, bueno, pues yo puedo volar y vengo un par de veces al año. He llegado a ir de entre 2 y 4 veces volar entre Londres, México para ver a mi familia y a mis amigos. Pero yo sé de gente que dice, pues no, o sea, ahorita, o sea, no me alcanza simplemente para andar volando así, ¿no? Y yo me pongo en el lugar de ellos y es todavía más difícil, ¿no? De decir, ni siquiera es como de, bueno, pues puedo planear mis viajes. Es como dice, bueno, pues a ver cuándo puedo verlos. Y yo sé que esa es la situación de millones de mexicanos en el extranjero, ¿no? Que tal vez dicen, tengo que hacer una prioridad del dinero que utilizo, ya sea para mandarle a sus familias, para mantenerse ellos mismos, porque la verdad es que aunque los salarios son más atractivos en otros lugares del mundo, te los gastas. Te los gastas. Es más fácil gastártelos, ¿no? Entonces, sí. Son otras que considerar, ¿no? Y la otra cosa es que cuando te vas, yo me fui de 25 años de edad, ¿no? Igual no me fui súper aprender, pero sigues formándote a esa edad, ¿no? Y es el aprender a desarrollarte independientemente como persona en un mundo nuevo, ¿no? Y para mí fue interesante, como te digo, yo fui total inmersión en el mundo inglés y me junto y hablo y todo con británicos. Y pues es muy padre, ¿no? Pero a veces pues yo llegaba y decía, ¿cómo me gustaría nada más
ya llegar a mi cuarto y hablar o conectar con alguien de mi país, ¿no? O sea, alguien que entienda mi humor de ciertas cosas. No hay ciertas cosas que no puedes transferir, ¿no? Yo ahorita, mi pareja es una chava británica y llevamos 4 años juntos. Y ya ahorita ella empieza como a cachar más y más cosas del humor mexicano y cosas así. Pero hay cosas que son diametralmente diferentes en la cultura, ¿no? Había ciertas cosas que había que calibrar en la compañía de cómo manejas tus relaciones, ¿no? Aquí somos más como aventados y gritones y más directos, ¿no? Allá son como súper como educados y no quieren ofender ni nada. Y también manejar la manera en que te comunicas dentro de un trabajo fue algo que yo aprendí, ¿no? O sea, de decir, hay ciertos momentos en una junta en el que una interrupción se toma bien o un poco agresivo, ¿no? Entonces, y también interactuar no nada más con la cultura británica, pero hay muchas culturas. Ahí la verdad es que está súper mezclado y hay cosas que la cultura americana es mucho de... Y esta compañía es americana, ¿no? Es mucho de decir, yo hice esto y es bueno por esto, ¿no? Entonces merezco esto. Los británicos no. Los británicos son más bien de, hicimos esto y creemos que es muy bueno. Y ahí quedó. Si es muy bueno, si crees que merezco algo, me lo dices a mí, ¿no? Entonces no es tanto como... Más como de exigir la cultura americana. Un poco más. Okay. Como de decir, es que es como más de ponerlo en foco, ¿no? De esto es un gran trabajo que hemos hecho. O que yo he hecho. Es como muy personal. Yo noté que los británicos son como más de, esto es un buen resultado y lo hemos hecho así y todo. Y por ejemplo, algunas culturas asiáticas es hasta una falta de respeto estar como diciendo, presumiendo de tu trabajo, ¿no? Entonces, hay una diversidad de cómo expresas tu trabajo para obtener el reconocimiento adecuado, ¿no? Y entonces a veces como calibrarte en eso es difícil, ¿no? O sea, es como toda una experiencia. Pero una vez que agarras la onda es como perfecto, ¿no? Pero a veces yo pienso, si yo regresara a México a trabajar, tal vez tendría que recalibrar, ¿no? Hacer como... Igual como un poco más aventado en las juntas y cosas así para que, pues, como estimular la conversación, ¿no? Sí, 100%. Pues reajustar aquí a la dinámica. Tropicalizarte de vuelta. De vuelta. Pues sí. Oye, y esta parte también que nos decías hace rato de la secrecía, de vivir con estos acuerdos de confidencialidad. Eso, ¿cómo está ese trip? ¿Cómo lo sobrellevas? ¿Es molesto? ¿Es así? ¿O simplemente te acostumbras? ¿Qué hay ahí? Al principio es frustrante porque esto me pasaba incluso con mi papá, ¿no? Que me decía, oye, pero entonces, ¿qué haces? ¿No? Así de las primeras veces que regresé, que ya me había mudado, ya habíamos platicado 1000 veces por FaceTime y todo, y regresaba y mi papá me decía, pero Lalo, o sea, ¿realmente qué haces? ¿No? Sí, estábamos en el jardín, ¿no? Platicando. Y yo, no puede ser, mis papás no saben lo que hago, ¿no? Llevo ya 2 años allá o algo, ¿no? Y era un poco frustrante porque yo sé que aunque yo confío 100% en una persona como lo serían ellos, hay veces que el riesgo no está en que ellos escuchen, ¿no? Sino que cierta parte de esa información de alguna manera llega a orejas equivocadas y puede ser utilizada de una manera en la que un proceso de muchos millones de inversión de repente termina en nada, ¿no? Porque alguien se te adelanta, aunque con una solución chafa tal vez, pero se te adelanta y te quitan ahí el mercado, ¿no? Entonces, a mí ese rollo de la confidencialidad, o sea, es a veces frustrante no poder hablar a más detalle de lo que yo hago. Y, por ejemplo, muchas veces me preguntan, bueno, si trabajas para Procter y haces cosas para Gillette y para Braun y cosas así, pero ¿qué haces? O sea, ¿cuál es tu proyecto ahorita? O me dicen, ¿qué es lo siguiente que viene al mercado, no? Y yo, me encantaría decirte, pero aunque confío en ti, o sea, ¿cuál es el sentido, no? Entonces, claro, la verdad es que he aprendido más como a navegar la conversación cuando la gente me pregunta eso y decirle cosas más fundamentales del tipo de trabajo. Hago este tipo de ingeniería, hago este tipo de liderazgo, este tipo de estrategia, que la verdad es una buena práctica poder explicar tu trabajo sin decir exactamente lo que haces. Es muy bueno porque eso hace que tus habilidades sean transferibles. Y si alguien que está escuchando eso y está pensando en hacer un CV, eso es muy bueno, poder hablar así y decir, estas son habilidades como los skills en LinkedIn. Pues esos no son secretos para nadie, ¿no? Claro. Pero si yo te digo, aplico este skill haciendo este tipo de proyecto que va a derivar en este producto, pues sí. O sea, igual y alguien en tu trabajo se lo tienes que decir, pero en un CV la verdad es que no, ¿no? Entonces, yo aprendí de esa manera cómo hablar las cosas y también nos entrenan, ¿no? Cuando vas a hablar con medios y cosas por el estilo, a los medios les encantan tratar de sacar qué viene, ¿no? Sí. Entonces te dan un entrenamiento y hay diferentes grados de entrenamiento. Te dan un entrenamiento para decir, bueno, vas a hablar con medios,
así evades preguntas, así le das la vuelta, así haces esto, porque la verdad es que muchas veces hay intenciones de sacar información que para ellos es como, bueno, pues igual y jalé con followers un poco más por este término, ¿no? Que la gente ubica más. Pero no puede ser que no se den cuenta de la consecuencia a largo plazo que tenga, por ejemplo, en una estrategia de lanzamiento de un producto. Sí, algo que puede ser una noticia te está rompiendo la madre acá en un proyecto gigante, ¿no? Un montón de gente trabajando. Oye, y entonces ahí decías, luego te fuiste a no poder contar a tus papás, a tu papá de uno de estos proyectos, ¿no? Y también nos habías dicho que algo de lo difícil es el tiempo de respuesta. Uh-huh. Ahí tocando un tema mucho más personal, o sea, ¿cuál ha sido una de las experiencias más difíciles que has tenido en cuanto a eso? A no poder responder, sí. Que nos puedas compartir. Pues mira, a mí, yo algo que aprendí mucho ya es como darme cuenta de cómo manejaba las emociones, ¿no? Yo creo que entre más grande te haces, como que más percepción del estrés y de las presiones de la vida y tal vez de tu situación en general, pues tienes como mayor percepción y entendimiento. Y algo que yo tenía como muy... por ser chavo que se está moviendo todo el tiempo y que siempre está haciendo algo, nunca me daba un momento para analizar si me sentía bien, ¿no? Si estaba bien, ¿no? Y algo que también pasaba con esas presiones de la distancia y eso es que pues tienes menos como desfogues de esa parte, ¿no? Yo llegué a enterarme de eventos en la familia, ¿no? Negativos como ya sean muertes de familiares o por ejemplo que se habían metido a la casa a robar a mis papás y cosas así, que pues eran triggers, ¿no? Son triggers fuertes en los que tú en cuanto te dicen, tú estás lejos y liberas adrenalina y no puedes hacer nada con ella, ¿no? Y eso a mí me llevó a tener crisis de ansiedad, ¿no? Que yo decía, te lo juro, yo pensaba, yo no tengo por qué preocuparme, ¿no? Ya después de esto mis papás están bien, o sea, la situación está bien, yo aquí vivo bien, o sea, soy feliz, puedo viajar, o sea, cosas así, ¿no? Que decía, cuando pongo la cadena de cosas que es mi vida, yo veía todo positivamente. Pero lo que no ves es muchas veces el bagaje de tus experiencias que no decides no procesar. A mí me quedó muy claro que muchas de las experiencias fuertes en mi vida, con impacto tal vez negativo, decía ya no procesarlas, me distraía. Digo, ¿sabes qué? Pues voy a salir o me voy a ir a hacer ejercicio, ¿no? Y está bien, o sea, hay ciertas maneras de canalizar el estrés como el ejercicio que pueden ser muy sanas, pero puedes llegar a exagerar en una sola, ¿no? O sea, y es creo que una consecuencia clave de esto es desarrollar episodios de ansiedad, ¿no? Cuando tú no le escuchas a tu mente y a tu cuerpo que estás tratando de procesar cosas y no le das chance y dices, no sabes qué, voy a seguir trabajando muchas horas o haciendo las cosas que no te dan chance como de procesarlo, te pueden llevar a eso. Y yo lo sentí muy fuerte. Fue como, la verdad fue para mí como decir, ¿qué es esto? ¿No? Yo nunca había sentido eso. Uh-huh. Y lo platicaba con gente que había sufrido de episodios de ansiedad. Y me decían, bueno, pero, o sea, ¿cómo es que te estás enterando de que la ansiedad es algo existe? Sí, a tus 20 y tantos años, ¿no? Claro. Y yo fue así como de, pues no, o sea, yo nunca, o sea, la gente dice, pues me siento nervioso, ¿no? Cosas así. Y fue cuando a mí me cayó el 20 de, qué fuerte. O sea, cuando me sentía nervioso, me ponía a hacer algo, ¿no? Siempre yo era en acción, ¿no? O sea, haces algo. Y nunca me daba el tiempo de cuestionarme, ¿por qué te sientes así? Entonces, de ahí yo tuve un cambio muy fuerte en mi vida de decir, ¿cómo hago que este hábito de no escucharme a mí mismo cuando estoy pasando por algo fuerte pare, ¿no? ¿Cómo hago que ahora yo pueda entender lo que está pasando y asimilarlo y procesarlo, ¿no? Y yo a lo que me incliné muchísimo fue la parte de meditación y mindfulness. Y sé que hay 1000 corrientes y 1000 gente diciéndolo todo. Y yo creo que estas cosas le funcionan en diferentes niveles a cada quien. A mí personalmente eso me ayudó mucho porque mi conflicto no era, por ejemplo, un conflicto de química cerebral como tal, ¿no? Mi conflicto era un problema que yo traía muchos eventos acumulados que había decidido no procesar porque en automático sí lo hacemos. Y después dije, pues me voy a dar mi tiempo de hacerlo. Y voy ahora como a recablear mi cerebro para que cuando estos eventos vengan, si es un evento triste, siéntete triste, ¿no? Si es un evento de miedo, pues siente miedo, ¿no? A veces a mí me pasaba mucho que escuchaba de una noticia fuerte, de una muerte, y yo no podía llorar, ¿no? O sea, me costaba muchísimo trabajo llorar. Te atorabas ahí. O sea, es 100% una mecánica de ignoro, no está pasando. Lo reservo, lo pongo en un compartimento y lo pongo ahí Ahí va.
Y un día eso... A la mochila, un ladrillito a la mochila. Sí. Y un día la mochila se rompe, ¿no? Y entonces... Y te puede pasar muchas cosas, ¿no? Cuando la mochila se rompe. A mí lo que a mí me pasó en mi manifestación fue sentir ataques de ansiedad. ¿No? Oye, y aquí de ansiedad, digo, personalmente, y que lo hemos compartido mucho a mí, yo tuve episodios fuertísimos de ansiedad y de estar en vuelos, me acuerdo, y estarme fondeando botes de ribotril en algunas turbulencias, una cosa horrible, ¿no? Y luego hay amigos míos, hay gente que me dice muy cercanos, así de, pues yo no entiendo de ansiedad. ¿Qué es eso de la ansiedad? Y yo mi forma de explicar qué es la ansiedad es... O sea, primero que nada, una cosa horrible. Y es simplemente el encontrar en todo aspecto de la vida, y esto es para mí, ¿no? En encontrar cómo estás encontrando la manera de que te mueres ahorita, ¿sabes? O sea, de alguna manera, ya sea la lámpara, o ya sea el micrófono, o ya sea mi mismo corazón, o ya sea algo va a salir mal y me voy a caer muerto ya. Sí. Eso es la ansiedad para mí. No sé, o sea, ¿y cómo tú la piensas o qué era? O... Sí, es una como... Era catastrofizar todo. Todo escenario era... Le buscabas el lado malo, ¿no? Y fíjate, estamos en una sociedad donde es muy fácil hacer eso porque estamos en un lugar donde lo amarillista y lo negativo vende, ¿no? Claro. Entonces estamos desgraciadamente expuestos a más contenido negativo que positivo. Y es una razón como de 20 a 1 eso, ¿eh? O sea, es brutal. Y por evolución también estamos cableados a ponerle más atención a lo que presenta peligro, a lo que no es peligro, ¿no? Entonces, para sobrevivir contra el tigre que te va a cazar, ¿no? Sí. Entonces, todas esas cosas obviamente se suman para que tú seas muy bueno para catastrofizar. O sea, le digo tú así como el humano, ¿no? En general. Sí. Y cuando se te desencadena la parte de la ansiedad, yo siento que es como meterle esteroides a la catastrofización, ¿no? O sea, de repente todo se sale de ya no hay medida. Ya no hay medida, ¿no? Ya es total fantasía, ya... Un pensamiento te lleva al otro y dices, no, sí. Y si el avión se cae, y no, bueno, y o sea, y dices, pues sí, pero en cada vuelo que me he subido el avión se puede caer, ¿no? Pero cuando estás metido en ese nivel de estrés y no lo has aprendido a regular, es muy fácil entrar como en un ciclo de mal, peor, claro. peor, y ya, ¿no? Entonces... Ese es cuando uno se debe definitivamente buscar ayuda, ¿no? Y decir, bueno, o sea, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo? Pues para dejar no dejar de sentir eso, para procesarlo, ¿no? Porque algo que yo siempre he dicho es, y que aprendí a través de esto, es de las emociones existen, ¿no? No puedes decir, ay, no hay humano que no sienta, por ejemplo, felicidad o miedo, lo que sea. Ahí está, ¿no? O sea, y lo vamos a sentir en una medida cada quien. El chiste es poder procesarlo, ¿no? O sea, y eso fue lo que yo aprendí, a procesarlo de diferentes maneras. Y lo aprendí a través de hablar con gente como tú, hablar con profesionales, hablar por lectura. Hay muchísimos buenos libros. Y hay gente que eso no le funciona, ¿no? La verdad es que hay gente que dice, yo tengo algo que necesito un apoyo farmacológico. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, para eso se inventó la farmacología, ¿no? También uno debe decir, no debe de haber un tabú cuando alguien necesita una ayuda para hacer un reset y un recableado, ¿no? O sea... Eso también está bien. Es 100% lo que te ayude y 100% si te estás sintiendo mal, de alguna manera eso es lo que tienes que cambiar, sea de alguna manera, o sea, de la otra. Yo personalmente me hice vegano, ¿qué más hice? Me metí a nadar en hielo, los baños fríos, pues las medicinas también, luego la terapia cognitivo-conductual, terapia de la luz, güey. Hice todo, güey. Probando todo. Hice todo, coaching mismo, que fue lo que me terminó de sacar, ¿no? Y los libros y todo, digo, al final... Son procesos y cada quien los lleva de la mejor manera como los puede enfrentar, pero yo sí creo que hay una manera como de al final por lo menos hacer que ya no se ponga peor. Sí, que sea más tolerable. Que sea más tolerable, ¿no? Y si hay un camino hacia estar bien cuando te agarra esa maldición que es la pinche ansiedad. Yo un consejo para la gente, si alguien que escucha esto y dice, yo siento esto, lo he sentido o sigo como en una batalla constante en el que no siento mejoría, yo lo he platicado con varios amigos que sufren de diferentes niveles de esto, ¿no? Y lo que les he dicho es como mi mayor reflexión de esto fue el miedo te paraliza, ¿no?
y ese es el peor veneno contra tomar el siguiente paso para mejorar, ¿no? Algo que yo hice mucho en mis peores momentos, cuando peor me sentía. Por ejemplo, yo estaba en mi casa, en mi cuarto, y un ataque de pánico. Y yo lo razonaba y decía, no hay por qué yo sentir este pánico ahorita. Estoy bien, estoy con mis amigos, mi gente, o sea, la gente que me quiere, todo. O sea, no hay una razón para sentirme así. Sí. Y estaba paralizado. Y lo que siempre me quedó claro es que si te rindes a esa parálisis, es la peor decisión. O sea, no hay manera de salir de eso, pues, por lo menos que yo pudiera ver, si me dejaba paralizar. Entonces me forzaba y que me mandaban un mensaje a mis amigos, vamos a ir a un bar a tomar un trago. Lo último que yo quería era ir a un bar a tomar un trago, por ejemplo, con ellos. Igual no iba a tomar, ¿no? Pero a socializar. Y decía, yo sé que si me quedo aquí, pues aquí voy a estar sintiendo esto. Por lo menos si me esfuerzo por allá, igual y me da cuando esté allá. Pero voy a hacer un cambio. O sea, voy a dejar que en mí esté el hecho de decir, si me muevo o no me muevo, no voy a dejar que la ansiedad dicte eso, ¿no? Claro. Entonces me forzaba y me acuerdo, me subí una vez a un tren a Londres, porque yo vivo fuera de Londres, me subí a un tren sintiéndome horrible. Y cuando llegué al bar y todo, y no es como que, de repente me sentí perfecto y ya curó todo, ¿no? O sea, no era así, no era la cura. Pero aunque me sentía mal, me dio gusto decir, no dejé que esto me paralizara y no voy a dejar que esto me impida viajar, que me impida seguir trabajando, que me impida seguir disfrutando mi tiempo con amigos y eso, porque en algún momento voy a tener más fuerza yo que lo que tiene esto. Y así fue. Y poco a poco así le fui haciendo como le fui sacando como ventaja. Y ahora estoy en un espacio en el que pues, disfruto mucho la vida, ¿no? Y no voy a decir nunca llego a sentir ansiedad. O sea, nadie puede no sentir ansiedad en algún momento, ¿no? Claro. O sea, siempre te llega en algún momento. Entonces, ese mismo como camino de forzarte, esa misma satisfacción, pues al final genera químicos en el cerebro y hasta mismo te estás ayudando, ¿no? Ayudando. O sea, es así. Y sí, como decías, el miedo que paraliza 100%. Y el miedo, pues al final, que es pura imaginación descontrolada, ¿no? Uh-huh. Yéndose hacia donde no tiene que estar. Sí. Y bueno, ahí como... Hoy en día, Dado, ahí ¿cuál dirías, ya con esto más controlado también lo de la ansiedad y tu vida cómo está, cuál dirías que sigue siendo como algo que te molesta o que te da miedo? ¿Hay algo en particular o no? Pues yo creo que la parte de la incertidumbre, de estar lejos, por ejemplo, nuestros papás se hacen más viejos cada día, ¿no? Saber que yo no puedo responder si hubiera una emergencia así sigue siendo algo difícil. Algo que también siempre me trae como en jaque es la inseguridad en México. O sea, dices, pues tú qué te preocupas, tú estás allá, ¿no? Pues sí, pero muchos de mis seres queridos están aquí y te enteras de cosas todo el tiempo. El yo saber siempre que, por ejemplo, no sé, mi hermana salió y es de noche y hay 1000 noticias de casos de Uber así súper feos y secuestros, lo que sea. Todas esas cosas obviamente son cosas que a mí todavía de repente son triggers para mí cuando me entero de muchas cosas, que la situación se pone mal, peor y eso. Para mí eso puede llegar a ser un trigger. Y lo que yo hago es respira, ¿no? O sea, toma un momento y dices, pues sí, está difícil. Y muchas veces lo que hago es les marco y platico con ellos, ¿no? Sí. Y pues sí, es una sesión de venting, ¿no? O sea, ventila lo que sientes. Claro. Y ya, ¿no? Y yo creo que mis papás ya se acostumbraron que de repente les marco y digo, a ver, voy a ventilar, ¿no? Está de la fregada esto, no sé qué y todo, ¿no? Pero la verdad es que mi lista de cosas que llegan a ser triggers de ese estilo se redujo muchísimo, ¿no? Ahora son las cosas que realmente están fuera de mi control y que pues tal vez nunca puedes eliminar, ¿no? Claro. Oye, y igual y eso llega bien para que nos platiques un poco del tatuaje que te acabas de hacer sí. Con todo este tema de incertidumbre. Pues sí, recientemente, de hecho hace un par de días me tatué y es el primero que me hago y fue por esto, ¿no? O sea, yo tenía muchas ganas de plasmar algo en mi cuerpo que tuviera un significado fuerte para mí y no hacerlo así como de, pues me tatué una palmera porque quise o lo que fuera, ¿no? Sino, o no lo que sea, sino yo quería que fuera algo que fuera un recordatorio para mí para siempre. Y después de 9 años estar allá, como lo platicamos, una de las grandes lecciones aquí es la incertidumbre siempre va a estar ahí, ¿no? El concepto de la certidumbre, de saber qué va a pasar, es una falacia. Es falso, una mentira. ¿Quién sabe eso? Nadie, ¿no? O sea, nadie puede predecir algo con 100% de certidumbre. Nadie. Entonces... Y quien te diga que sí, saca la vuelta porque sí, que me lo compruebe, ¿no? Entonces, por ese lado yo dije, una lección muy valiosa para mí fue hacer un tatuaje en el cual yo acepto la incertidumbre
Porque no nada más porque no hay de otra, sino porque si no la aceptas, entre menos la aceptes, más puertas te está cerrando, ¿no? Yo muchas de las oportunidades que he tomado que digo, pues me aviento, ¿no? A la chingada lo demás, me voy a aventar. Me han abierto cosas muy buenas, como el irme para allá, ¿no? O sea, como el decir, claro, hay un internship, pero es allá, te lanzas y dejas tu chamba aquí. Pues sí lo hago, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me han abierto muchas puertas y yo quiero no nada más mientras esté en este punto como de crecimiento profesional recordarlo, sino siempre, ¿no? Porque creo que es fácil a veces decir, llega un punto en el que estoy cómodo. A los profesionistas nos puede pasar mucho que, pues gano lo suficiente para darme el nivel de vida que quiero y cosas así, vivo bien, lo que sea, hay estabilidad. Y si eso pasa, también es muy fácil decir como, ¿para qué tomo riesgos? ¿No? Pero detrás de los riesgos, hasta cierto grado, y riesgos inteligentes, sí, están las oportunidades para que tu vida sea lo que quieres que sea. Y ese fue el tatuaje para mí, ¿no? O sea, aceptar esa incertidumbre y pues ya me tatué ahí como una cosa abstracta que significa eso para mí. Claro. Oye, y hablando de lo que disfrutas ahí, ¿qué es lo que más disfrutas en la vida? O sea, ¿qué es lo que tú dirías ahí es mi top? Pueden ser varias cosas, ¿no? Sí, claro. Pues no sé, yo creo que una de las cosas que más disfruto en la vida es cuando me topo a alguien, así random en una reunión o en el trabajo, o porque es amigo de un amigo o algo así, a una persona que digo, esta persona es una influencia buena en el mundo. Lo mencioné hace rato. Uh-huh. ¿No? Yo cuando mi papá cumplió 70 años, hice un post en Instagram que decía, gracias por ser una influencia positiva por tantos años, que era mi edad en ese momento, ¿no? Y como que reflexioné y dije, eso es lo que a mí más satisfacción me da cuando me encuentro gente y puedo platicar con ellos, conectar con ellos y si se puede colaborar en algo, que están haciendo algo positivo afuera, ¿no? Porque también he conocido mucha gente muy egoísta y yo también he sido egoísta en otros momentos de mi vida, que digo, yo empujo para mi lado, ¿no? Entonces, el poder encontrar gente y más gente de ese estilo es lo que a mí me da energía, ¿no? Entonces, ese es, yo creo. Wow. Sí, la verdad que sí. Gran aprendizaje me dejas ahí con esa. Y bueno, pues ya vamos terminando, mi hermano, y pues vamos cerrando y algunas preguntas ya finales que te quiero hacer. Uh-huh. Y la primera es, ¿qué sigue? O sea, ¿hacia dónde vas tú como persona ya teniendo todos estos años de desarrollo que has tenido, de aprender de tanta gente tan chingona, de estar tanto tiempo allá afuera, de ver como las ventajas, desventajas de estar allá, de estar acá? ¿Qué es tu más grande anhelo? ¿Qué es lo que más quisieras? ¿Cómo ves el ideal de Lalo hacia adelante? Pues mi ideal, yo creo que realmente tiene dos versiones, ¿no? Una en la cual me independizo y hago mi propio proyecto de emprendimiento, y otra en la cual continúo con mi trayectoria profesional dentro de una compañía como la que estoy, pero con un nivel de impacto mayor, ¿no? O sea, y si hablamos, digamos, de la cual es como un poco más diferente a mi realidad actual, que yo vería como más aspiracional, es el poder aplicar los conocimientos que he tenido durante este tiempo para generar innovación en el sector de dispositivos médicos, ¿no? O sea, y ahorita tengo mucho del know-how de cómo analizar las necesidades de la gente y cómo innovar y cómo entregar innovación hasta la parte de escalarla. Y lo que yo quiero es tomar ese conocimiento y llevarlo como una aplicación directa de la salud de las personas, ¿no? O sea, pues obviamente siempre estará cerca de mi corazón la parte de la salud, la parte de la biología. Hipocrático. Juramento, aunque no lo hice, pero juramento hipocrático. Siempre estará ahí, ¿no? Para mí. Entonces yo creo que en algún momento, si esa es una de las opciones que se dan para mí, a mí me encantaría meterme durísimo a un proyecto en el cual arrancamos una manera de innovar para los productos de dispositivos de salud, uh-huh, que ayuden no nada más a los súper ricos, ¿no? Porque ahí hay mucho dinero. Sí. A la gente que realmente lo necesita, ¿no? Y yo sé que hay muchos proyectos buenísimos ahí, ¿no? Pero yo sé que yo podría aportar, ya sea en mi proyecto como tal o a través de una estructura ya definida, ¿no? Pero yo creo que para mí eso sería ideal, ¿no? Llegar a implementar una visión de salud para todos en una manera extremadamente innovadora. Eso sería para mí lo que sería brillante en algún momento. Buenísimo. Pues en algún momento estoy seguro que lo lograrás, mi hermano. Y si pudieras regresar 10, 15 años y decirte a ti mismo, aprende esto que te va a servir muchísimo y te va a ahorrar demasiadas
dolores, te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar muchas cosas, ¿qué sería eso? Uf, qué buena pregunta. Yo creo que aprende a ser más humilde, ¿no? En tus interacciones. Porque hace 10, 9 años estaba en mi transición, ¿no? De que yo sé todo, vengo súper picudo, voy ahí a desarrollar palos con navajas, yo vengo aquí de estudiar en la universidad de cómo conectar máquinas con el cerebro. O sea, uno viene así, ¿no? O sea, como un poco cableado. Pero esa humildad de decir, voy a un lugar donde realmente no sé la profundidad de lo que están haciendo ellos y no tengo ni idea, y de las vidas alrededor de estos proyectos, hubiera sido muy bueno tenerlo, ¿no? Y la verdad es curioso porque en la familia siempre ha sido inculcado, ¿no? Pero yo creo que es natural a veces cuando estás como en esa formación y en ese despegue, es muy fácil como que te suman los humos, ¿no? Entonces yo creo que si ahorita pudiera regresar y hablar con el Lalo de hace 10 años, le diría, tranquilízate, ¿no? Antes de que llegues aquí súper picudo, habla con él, ella, lo que sea, ¿no? Está cañón que no es nada así como de este libro de técnica de ingeniería ni nada, ni de desarrollo de negocio. Es 100% estar más abierto, estar más receptivo. Todo lo demás puede venir en cualquier momento de tu vida, ¿no? Y a veces es a paso más rápido y a veces te la llevas tranquilo. Pero muchas veces esa apertura es lo que a veces tú solito te lo estás negando. Para la humildad no hay momento, mi hermano. Exacto. Siempre. Exacto. Oye, y si pudieras recordar de algo a los 7,750 millones de personas que pisamos la Tierra cada día en la mañana, y que tú piensas que pudiera tener un impacto positivo en el mundo, ¿qué sería? Pues yo les diría, y igual esto es como súper cliché, ¿no? Pero porque lo he visto en otros lugares, pero si puedes tener una interacción positiva con una persona al día, estás ayudando al planeta, ¿no? Y eso puede ser una interacción personal, una interacción profesional, alguien en un call center que en lugar de ponerte todas las barreras del mundo te ayudó a solucionar tu problema, o alguien que es una enfermera y que ayudó a alguien a pasarlo a una camilla. Ese tipo de cosas, todos tenemos oportunidad en algún momento del día de hacerlos. Pero a veces estamos muy en nuestro mundo, ¿no? Para hacerlo y para darte cuenta, ¿no? Entonces es el hacerlo y date cuenta que lo hiciste, ¿no? Entonces hay beneficio para los dos. Haces bien y reconócetelo. Sí, exacto. Buenísimo. Pues mi hermano, estoy verdaderamente fascinado. Aprendí muchísimo también de todo este proceso, tanto de las empresas. Creo que queda muy claro como lo distinto que es, todo lo complejo que es también la innovación en cualquier empresa, pero también en estas tan grandes, lo diferente, todo el proceso así. Estoy feliz aquí de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabes que yo te admiro con mucha fuerza y por eso eres de las personas más importantes de mi vida. Y estoy feliz de que hayas estado aquí en esta primera emisión de este podcast, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar acá. No, pues mil gracias por invitarme, porque me dejaste involucrarme en el nombramiento también. y pues igual, ¿no? O sea, todo el éxito con este proyecto y digo, vamos a estar juntos de aquí hasta el final, ¿no? Buenísimo, romper el molde, mi hermano. Eso. Muchas gracias.